Buenas, en el día de hoy vamos a hablar sobre un bosquejo general del siglo XX. El siglo XX fue el lazo de 100 años que inició el 1 de enero de 1901 y culminó el 31 de diciembre del 2000. Se le conoce como el siglo de la vanguardización y el siglo de las luces y las sombras. El siglo XX fue un siglo determinante en la historia de la humanidad por diversas razones, entre las cuales figuran los enormes saltos en materia tecnológica, científica y médica, así como profundos cambios sociales y políticos que cambiaron el panorama internacional. Se le considera uno de los más violentos que nos ha tocado vivir como especie, un siglo trágico y esperanzador a la vez. Entre las causas, en el siglo XIX culminó dejando al mundo en un panorama internacional muy centrado en el continente europeo. El orden mundial se regía por sus ambiciones imperiales, que habían fundado colonias en los diversos continentes llamados Tercer Mundo. Las grandes potencias mundiales en ese entonces eran el Imperio Británico, a la cabeza de los demás imperios europeos, el Imperio Ruso, la dinastía Manchú en China y el Imperio Otomano. Al final del siglo XX, estos estados serían un poco más que datos en los libros de historia. América Latina era entonces apenas un conjunto de naciones muy jóvenes. África se hallaba en su mayoría bajo dominio colonial europeo y los Estados Unidos era un país en lento ascenso. Entre las características de esta época está la desaparición de los imperios coloniales y la afirmación de los estados nacionales independientes. Este proceso de descolonización se aceleró luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y se dio particularmente fuerte en Asia y África. Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña como la principal potencia de Occidente. La hegemonía estadounidense fue cuestionada por la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, pero luego de la caída del muro de Berlín, los Estados Unidos emergieron como potencia hegemónica a nivel mundial. La paulatina sustitución de la monarquía por la república como forma de gobierno. Las mayores partes de las monarquías que lograron sobrevivir lo hicieron bajo la forma constitucional o parlamentaria, en la cual el rey es jefe de Estado pero no jefe de gobierno. Pese a la afirmación de los principios republicanos, África, Asia, América Latina y Europa Oriental padecieron gobiernos dictatoriales que atentaron contra la vida y la libertad de las personas. El capitalismo se afirmó como sistema económico y social hegemónico, luego de superar el desafío de que el socialismo y la economía planificada le plantearon durante gran parte del siglo. Además, en el siglo XX fue prodigio en revoluciones políticos-sociales, muchas de las cuales condujeron a guerras civiles y cambiaron para siempre el panorama local de las naciones. Entre las más importantes de las revoluciones políticas sociales están la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa o Revolución de Octubre, la Revolución Cubana, la Revolución Cultural China. Dos grandes sucesos importantes que hay que destacar fue la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a dos bloques imperiales opuestos, el Imperio Británico, el Imperio Ruso, contra la llamada Triple del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y sus aliados. En esta guerra perdió la vida el 1% de la población mundial del momento, y trajo como consecuencia el derrumbe de los imperios derrotados y la pérdida de sus territorios coloniales. También se dio la Segunda Guerra Mundial en el 1939-1945. Este enfrentamiento bélico más destructivo del siglo, que enfrentó a las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del Japón, contra las fuerzas aliadas de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China, la Unión Soviética y otros países allegados a ambos bandos. En ella se produjo el Holocausto judío y se arrojaron las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón. El saldo de muertes en total asciende al 2.5% de la población mundial. También se produjeron numerosos genocidios motivados por cuestiones políticas, religiosas o étnicas, entre las cuales destacan el genocidio armenio, el holocausto judío, la guerra civil española, el genocidio camboyano y el genocidio de Ruanda. Entre las consecuencias del siglo podemos destacar que la ciencia y la tecnología crecieron enormemente. La televisión y las telecomunicaciones, que permitieron el surgimiento de las sociedades de masas. Los antibióticos y la ingeniería genética, dos expresiones del enorme conocimiento médico puesto a disposición del ser humano a principios y finales del siglo XX. Esto alargó la expectativa de la vida humana enormemente. La energía atómica, cuya primera expresión fue el genocidio perpetrado por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, arrojando bombas atómicas a las ciudades, y luego el surgimiento de las centrales nucleares.
La informática, cuyo avance fue tan vertiginoso que en menos de la mitad del siglo pasó de grandes calculadoras voluminosas a computadoras personales de Internet y teléfonos inteligentes. El hombre llegó al espacio y a la Luna por primera vez en el siglo XX, fruto de los esfuerzos competitivos de la URSS y los Estados Unidos respectivamente. El primer cosmonauta en el espacio fue el soviético Yuri Gagarin en 1961 y el primer hombre en la Luna fue Neil Armstrong en 1969. El arte y la cultura cambiaron enormemente en el siglo XX, dando lugar a expresiones que reflejaran el desamparo y el miedo de un siglo tan violento. También surgieron el videoarte, arte conceptual y otros. En el siglo XX culminó con las sesiones propias de la globalización, la interconexión gracias a las nuevas tecnologías, el Internet de todo el globo en una red de economía, finanzas e incluso cultura internacional. Entre los personajes destacados de esta época podemos citar a Adolf Hitler, que fue electo como canciller en Alemania en 1933 y se convirtió en uno de los mandatarios más odiados y despiadados de la historia, cambiando por completo el rumbo de los acontecimientos a lo largo de la primera mitad del siglo. Albert Einstein, que fue un físico alemán que durante su vida abogó por la defensa de las libertades individuales y de expresión. Es recordado en todo el mundo gracias a la invención de la teoría de la relatividad. Mahatma Gandhi, que trabajó toda su vida por la defensa de los derechos del pueblo indio y buscó la independencia de su país, que en ese entonces era colonia británica. Anna Frank, que fue una niña alemana de origen judío enviada al campo de concentración nazi y que posteriormente falleció a causa de tifus. Y está Yuri Gagarin, que fue el primer cosmonauta en el espacio en 1961, y Neil Armstrong, que en 1969 fue el primer hombre en la Luna.